Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y quiero darle la más cordial bienvenida a Ana de Alejandro en este mes que en Radio 3 estamos celebrando la diversidad, la inclusión y estamos ciertas y ciertos que amor es amor. Bienvenida Ana de Alejandro, ¿cómo estás? Hola Shosh, pues muy feliz de estar por acá, muchas gracias por la invitación y pues también celebrando el mes del orgullo a todo lo que da. Pues esta celebración estaría incompleta si no hablamos de una de las cosas que más atraviesa a las familias diversas, que es la maternidad. Es decir, hay una creencia popular allá afuera que la diversidad solamente es la fiesta y la tanga y el transvestismo, y creemos que las personas diversas no tienen una estructura familiar, no tienen orden, no tienen responsabilidades, es decir, que viven en la fiesta absoluta. Y Ana de Alejandro dice, no. También maternan, las mujeres lesbianas también maternan, también tienen familias, también hay asuntos de crianza y se da la tarea de formar la red de madres lesbianas en México en el 2012 y hacer un manual de docentes para explicarles a las escuelas qué haces cuando te llegan los alumnos y las alumnas con 2 o más mamás. Ana, ¿qué te lleva a formar la red de madres lesbianas en México? ¿Qué te provoca hacerlo? Ay, pues mira, todo empezó por allá de 2006 cuando me entró la peregrina idea de ser madre. Bueno, esto desde mucho tiempo antes, porque he de confesar que yo soy de Monterrey. Entonces, como buena niña regia, a mí me palpitaba el útero. Yo quería ser madre desde que tenía 3 años, o sea, ya tenía prevista mi familia, todo el modelo familiar, que incluía 10 hijos, hijas, hijes, y pues por supuesto una gran casa y tal, pero pues la verdad yo no había pensado en ese requisito de heterosexualidad obligatoria y que si el marido y todo eso, a mí me estorbaba mucho eso, ¿no? Ya más tarde, cuando me descubro enamorada de la que era mi mejor amiga por aquellos entonces, pues yo comienzo a intentar seducirla y ella me decía, no, ¿cómo? O sea, pero si tú eres hetera y yo no, a ver, no. O sea, yo quiero una vida contigo, me encantaría, no sé, pues ese tema de la casita, los hijitos y todo el rollo. Y me dice, pero ¿cómo? Si somos lesbianas. Y yo, pues sí, o sea, ser lesbianas no significa que no podamos tener hijitos. Y como estamos hablando de que aquella relación empezó ya formalmente en 2003, pues yo creía que la vida era fácil y que todo iba a ser así como irnos a firmar algún matrimonio, no sé, a España, Australia, Canadá, esos lugares donde sí se podía en aquellos entonces, ¿no? Y pues bueno, fue transcurriendo el tiempo, vimos que no todo era tan fácil y para 2006 fue que dijimos, ya, va, hagamos esto, tengamos hijos. Vivíamos en Ciudad de México en aquel entonces porque por supuesto que Monterrey nos escupió, ¿verdad? Y hicimos lo que toda regia en circunstancia hace en esos casos, nos vinimos a vivir a Ciudad de México y fue que comenzamos a explorar el tema de la reproducción asistida. Tuvimos 2 hermosas criaturas, 2 sirenitos, como por allá de 2006, para octubre de 2006, y lo mismo, la vida se nos seguía haciendo fácil y maravillosa, porque la verdad es que cuando una vive bajo ciertos privilegios, no nota los tropiezos y no aprende a ver la discriminación, y así es como vivíamos nosotras. Pero, pues, nacen las criaturas,
y nos dimos cuenta de que la vida no era tan sencilla. A los 8 días de nacido, uno de ellos tiene que regresar al hospital por cuestiones de reflujo y se nos puso amarillo el niño. Bilirrubina y no sé cuánto, que no bastaba con ponerle a dar bañitos de sol. Entonces, pues ya llego yo al hospital con la otra mamá, el otro bebé y todo, y nos dicen, ¿y esta señora quién es? Porque para la normatividad, la única madre de estas criaturas era yo. Porque fuiste la madre gestante. Yo fui la madre gestante, sí. Ella fue madre donante de uno de los embriones, pero yo era la madre gestante. Y entonces legalmente yo quedaba como la única madre vinculada a estas cositas, que aparte todavía ni estaban registradas. Entonces el hospital únicamente me dejaba pasar a mí a cuidados intensivos o al padre. Todo el tiempo me estaban preguntando por un supuesto padre. Y por más que hablábamos de que en esta familia no había padre sino donante, no quedaba entendido. Pues estamos hablando de 2006. Así que ahí comenzó nuestra travesía. Nosotras ya desde que nos embarazamos comenzamos un blog que se llamaba Las Dos Mamis, donde íbamos narrando día a día como todos los vericuetos de la maternidad lésbica desde donde nosotras la entendíamos. Y para noviembre, cuando ya los quisimos ir a registrar, pues lo mismo, nosotras en Regias pensábamos que podían quedarse con únicamente mi primer apellido y nos dijeron que no, que tenía que llevar mis 2 apellidos, que no Como se si podía fueran poner... tus hermanos. Sí, tal cual, o sea, estas criaturas fueron mis hermanos por varios años. Total que, pues nosotras no queríamos quedarnos con eso. En aquellos entonces se luchaba por matrimonio igualitario. En 2006 ya habían sido aprobadas las sociedades de convivencia, empezaron a llevarse a cabo en 2007, pero nosotras nos cambiamos a vivir a Monterrey. Y como quiera no nos hubiera servido de nada, porque las sociedades de convivencia, lo mismo que los pactos civiles de solidaridad, se rompen en la presencia de hijes. Así que no protegían a la familia lesbomaternal per se. A ver, espérate, despacito, Ana, porque no todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Sociedades de convivencia fue la primera salida legal que hacen diversas legislaturas en el país para decir 2 personas del mismo sexo pueden cohabitar en una casa y más o menos se los vamos a reconocer, pero no tanto, ¿no? Exacto, sí, eso fue sociedades de convivencia y eso fue en Ciudad de México y Pacto Civil de Solidaridad en Coahuila. Y pues ninguna de las 2 figuras nos servía en realidad. Entonces, Así llegan los hijes y eso ya no existe. O sea, la ley dice, ustedes ya no conviven, ustedes quién sabe qué están haciendo. Exacto, así funcionaba. Era para 2 personas solteras, sin compromiso, sin hijes, sin nada. Así que pues servía más bien para compartir casa con tu mejor amiga que para en realidad tener un vínculo firme con una pareja. Total, ya nos vamos a vivir a Monterrey, empezamos allá a hacer el activismo que se puede con respecto a las familias diversas. Y para 2010, en Ciudad de México se aprueba matrimonio igualitario. Bueno, de hecho fue en diciembre de 2009, pero se empiezan a ejercer los primeros en marzo de 2010. Y nos llaman y nos dicen, oigan, ¿se quieren venir a casar? Y nosotras, claro que sí, pues venimos corriendo. ¿Quién te llama, Ana? ¿A quién le interesa que 2 lesbianas regias se casen en la Ciudad de México? Una amiga que se llama Lolkin nos dijo, oye, pues, ¿cómo ven que está acá ya posible la situación de matrimonio igualitario? Lolkin es una gran activista, fue una gran impulsora del matrimonio igualitario y pues ella por supuesto que estaba viendo todas las parejas en México que estuvieran interesadas y se hizo una boda colectiva. Un día que fue el 21 de marzo del año 2010, en el que vinieron parejas de todos los estados del país a poderse casar en Ciudad de México. Esto fue muy simbólico porque efectivamente era el 21 de marzo, o sea, el respeto al derecho ajeno es la paz y aquí toda la... Don Benito Juárez y la primavera, venga. Ya sabes, ¿no? Entonces, pues bueno, nos casamos y ya quedamos ella y yo legalmente vinculadas, pero esto no significaba
que nuestros hijos fueran oficialmente sus hijos. O sea, de hecho, ella había quedado como la madrastra de sus hijos. O sea, ¿cómo los tuvo que adoptar o cómo se hace eso? Lo que todo el mundo nos decía, ¿ahora qué se hace? ¿Los adopta o qué? Y nosotras decíamos, no, a ver, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a adoptar a sus propios hijos, a los hijos que ella ha estado cuidando, queriendo, criando, que ella incluso aportó el material genético de al menos de una de estas criaturas? ¿Cómo va a ser así? Y supimos que en Argentina también en 2010 se aprobó el matrimonio igualitario y allá lo que se hizo fue un año en el que se dio una especie de amnistía por la cual todas las personas que hubieran tenido hijos, hijas, hijes previo a su matrimonio igualitario podían hacer un reconocimiento. ¿Cómo funciona el reconocimiento? El reconocimiento es una figura legal que se tiene también en México y en muchas partes del mundo, que es cuando una oficialmente es madre soltera. Ya saben esas figuras arcaicas, ¿no? La madre sola. Que ahora nos llamamos madres autónomas. Autónomas, exactamente, la madre autónoma. Pero bueno, en aquel entonces era terrible pecado, o sea, era esta mujer dejada y de pronto el Señor recapacitaba y decía, yo te voy a hacer pura, yo te voy a hacer casta, yo voy a reconocer a tus hijos. Entonces iban al registro civil y él decía, los hijos de esta señora sí son míos, póngale mis apellidos. Pero en realidad no importaba si sí era o no era el señor padre y si sí había o no aportado el material genético, sino que él tuviera la buena fe de reconocerlos como propios. Y nosotros decíamos, bueno, esta figura se puede aplicar también para nosotras. Si puedo llegar al señor que vende esquites en la esquina y decir que es el papá de mis hijos, entonces también puedo llegar a esta señora y decir que es la otra mamá de mis hijos. Pues después de todo, yo sé con quién los tuve. Pero por supuesto que nos decían cosas como, ¿y yo cómo sé que no es la vecina? ¿Yo cómo sé que no es tu amiga? ¿Yo cómo sé que no es alguien que te encontraste en la calle? Y eran las preguntas más absurdas, porque una decía, ¿cómo qué vecina querría reconocer a los hijos de otra? Nada más para poner los apellidos ahí por hobby. Y además pagar la pensión alimenticia, la patria potestad, la guardia y custodia. ¿Quién se va a meter en ese? Todo, ¿para qué? O sea, no, de verdad, es como si uno anduviera por la vida diciendo, hoy tengo ganas de ir a reconocer los hijos de aquella señora porque tengo pues un dinerito extra que guardé. Me regresó el SAT mis impuestos, déjame reconozco criaturas. No, nadie hace eso. ¿Todo eso está pasando en Ciudad de México o en Monterrey? Todo esto fue ya acá en Ciudad de México porque nosotras nos vinimos para acá en 2012 de regreso, hartas de que todo el mundo nos dijera, adopten, adopten, adopten. Decíamos, no puede ser posible. Entonces buscábamos las opciones. La mamá de mis hijos se volvió esta persona incómoda, así como, ya sabes, ¿no? Alguien tiene una verruga y está en la fiesta y entonces ve al doctor y le dice, ¿eres doctor? Mira, es que tengo esta verruga. Bueno, así, pero en versión abogados. Cada vez que decía que era abogado, que estudiaba leyes o algo, ella decía, ay, yo tengo un casito en el cual pues no sé cómo reconocer a mis hijos. Y así fue como llegamos a una fiesta de Navidad en la cual había una joven pasante de leyes que nos contó que era lesbiana. Y yo empiezo a hablarle de la importancia de la visibilidad lésbica, de posicionarte, de decir yo soy lesbiana en todas partes. Y ella decía, no, yo no puedo arriesgarme a eso porque voy a perder muchísimos clientes y saben que soy lesbiana. Y yo, pero podrías representar a toda la diversidad, no tienes idea. Pues al final sí tuvo idea. La abogada es Alelia Ordóñez y ahora es una de las grandes representantes Grande, a través del EDESER. Sí, exactamente, a través del EDESER. Y bueno, pues ella fue quien impulsó el litigio estratégico en 2013 para que la mamá de mis hijos pudiera reconocerlos. Pero llegamos al registro civil, ya estaba todo listo. Y el registrador pregunta, oye, ¿y quién es la mamá? Espérame, Ana, vamos a explicarlo más despacio. Ustedes hacen un litigio en un juzgado de lo civil. Intentamos primero por ahí. Ajá. Pero al final eso se quedó parado. Entonces, un litigio estratégico es cuando tú vas y platicas con las personas que están involucradas en el caso para que lleguen a acuerdos sin necesidad de
demandas, ¿no? De un juez. Entonces ella fue y platicó con el registro civil y les dijo, oigan, tengo esta situación, estas mamás, un reconocimiento, una excepción, tú puedes interpretar las leyes, mira cómo ves. Y le dijeron, bueno, va, hagamos la excepción. Yo llego con la mamá de mis hijos al registro civil y las dos criaturas que ya tenían como 5 años y llegamos a rellenar los formularios en los cuales se ponen los nombres, apellidos, todas estas cosas. Estos 5 años ya estaban registrados únicamente con tus nombres y tus apellidos Sí, Ok. eran mis hermanitos, ¿no? Y llegamos con ellos y entonces el registrador, que es la persona que está en el escritorio recibiendo tu formulario, interpretando las cosas y demás, y pregunta, ¿quién es la mamá? Nosotras nos quedamos muy impactadas ante la pregunta y dijimos, pues las dos, de eso se trata todo esto, de que las dos somos mamás y queremos que quede asentado. Y él, no, pero ¿quién es la mamá? Y hacía este gesto con la mano, señalando la barriga como de a ver quién se embarazó, quién los gestó, quién los tuvo. Y ya digo yo, bueno, yo soy la madre gestante, yo los tuve, salieron de mi cuerpo, pero pues las dos somos las mamás, por eso estamos haciendo eso. Me ve a mí, la ve a ella, ve a los niños, ve los documentos, me vuelve a ver a mí, la vuelve a ver a ella, vuelve a ver a los niños, vuelve a ver los documentos, y así como 3 veces, con una mirada de reprobación y dice, es que esto está mal. Es que aquí se equivocaron. Porque si tú eres la mamá, pues el tuyo es el apellido materno. Y si ella es la otra mamá, pues ella entra en sustitución del padre. Ella pone el apellido paterno. Entonces me llenaron mal los documentos, los tienen que volver a llenar. Y no, señor, a ver, aquí además 2 madres, los 2 apellidos son maternos, ellos ya tienen todos estos años con una identidad en la cual se reconocen como de Alejandro y el segundo apellido, y pues están aceptando a adquirir un cambio en el segundo apellido, no en el primero. Y me dice el registrador, es que así no se va a poder. Y yo le digo, pues entonces no se va a poder. Y yo indigna me paro, me levanto, me voy. Detrás de mí van así asombradas la otra mamá y la abogada con cara de, ¿pero por qué? Y yo, a ver, feminismo 101. Las 2 madres somos iguales y no nos pueden estar imponiendo qué onda. Además, el apellido paterno, pues ¿dónde está el paters, no? Exacto, entonces pues ya regresa a Lely a hablar con el juzgado, les hace entender como todo este tema y les dice, oye, te estás violentando la identidad de género de la otra mamá al asumir que ella es un padre, cuando en realidad pues ella también es mamá, y estás violentando el derecho a la identidad de las infancias, pues si ellos quieren primero ese apellido, se tiene que respetar. Y el registro civil dijo, mira, tú tráeme estos 3 requisitos. O sea, fue así como el mago de Oz cuando dice, tráiganme las zapatillas de la bruja malvada. El corazón. Ajá, y entonces sí, yo ya te digo si sí o si no se va a poder. Entonces nos puso 3 requisitos. El primero fue poner el tema de moda. O sea, que todo mundo hablara de matrimonio igualitario, de familias lesbomaternales. Nada más quiero hacer una aclaración, Ana. Quienes hemos registrado a los niños de familias heterosexuales y heteronormadas, las 2 cosas, jamás hemos hecho un trending topic del nombre de nuestro hijo o de nuestra hija. ¿Cómo? ¿No es lo usual? Hashtag ponle José Luis a mi hijo, pues no. Pues mira, pone el tema de moda, fue el primer requisito. El segundo requisito fue, tráeme más familias que necesiten lo mismo. Demuéstrame que no son ellas nada más, inventando que necesitan algo que no necesitan, pidiendo algo que no es necesario. Y número 3, ármame así pequeñito, un eventito, una mesita en la que me traigas a funcionarios públicos, políticos, sociedad civil y ONG. Este es el registrador, es decir, el que únicamente tiene que meter los datos en el papelito. No, esto ya lo dijo el director del registro civil, que se lo dijo directamente a la abogada.
Y ¿cuál es el último? Ah, sí, y académicos que dijeran que sí estaba bien. ¿Ok? Entonces, pues un eventito así de no sé, un concilio vaticano casi, en el cual se pudiera decir que sí. Bueno, Nada más que no pues sabía quién se lo estaba pidiendo. ahí vamos nosotras, ¿verdad? Ok, pongamos de moda el tema. Entonces organizamos las primeras bodas colectivas de esa generación, que fue 2013, que iniciaba el jefe de gobierno de aquel entonces, no diremos nombres porque siempre me ven feo cuando lo digo, y Bueno, a ver, yo sí lo voy a decir, fue Marcelo Ebrard, hizo grandes cosas. Ah, no fue Marcelo, fue, ya sabes quién. Mancera. Ya estábamos con Mancera. Claro. Estábamos de Mancera y ¿Sociedad entonces, de convivencias con Marcelo? Sociedad de Convivencia sí fue con Marcelo, pero ya estamos hablando de matrimonio igualitario. ¿Matrimonio igualitario con quién fue? Según yo ya para 2010, qué buena pregunta, no, entró con Ebrard, pero ya esto estábamos hablando de 2013 y entonces era el primer año de gestión de Mancera. Ok. Y entonces los primeros matrimonios igualitarios en la gestión de Mancera. Y entonces tenía que lucir él. Y tuvimos que armar un bodorrio así enorme donde vinieron también muchas parejas de muchos estados. Se hizo un evento bien bonito en el juzgado. Bueno, luego vamos a hablar de los botines políticos de la diversidad, ¿no? Porque aparte, el juzgado primero es precioso, eran más de 60 parejas, o sea, venían de todas partes, un eventazo. Se puso el evento en la primera plana, le llamamos a todos los medios. Es lo que se nos pidió, es lo que les dimos. Ahí está. Justo tema de moda. Dimos todas las entrevistas que se pudieron, hablamos constantemente de la necesidad de el reconocimiento materno por parte de la madre no gestante, o sea, pusimos el tema de moda, tal como nos lo pidieron. Segundo requisito, demostrar que se necesitaba para más familias. Pues nosotras ya casualmente llevábamos 6 meses al menos que habíamos fundado, iniciado la red de madres lesbianas en México, que esa fue tu pregunta. ¿Cuál fue la necesidad de fundarlo? Esta fue la necesidad. En realidad la necesidad original es que yo iba a hacer una tesis y estaba buscando más mamás pues en circunstancias similares, pero una cosa nos llevó a la otra. Y de las 60 que iniciamos en el primer mes, que fue diciembre de 2012, a la fecha son más de 3,600 madres de todo el país. Entonces, pues justo por ahí pudimos demostrar que había al menos 40 familias que necesitaban lo mismo que nosotras. Y fue traerlas, presentar su documentación y tal. A final de cuentas, las que juntaron la documentación fueron alrededor de 22 familias. Se hizo el trámite de alrededor de 26 infancias. Quien tiene los datos exactos, por supuesto, es Aleli Ordóñez, que fue la que se encargó de ese punto, pero ese segundo punto también lo cumplimos. Y entonces se nos designó una fecha para la mesa, que iba a ser, no sé, por ahí del 18, 17 de agosto. Entrada a clases, además, el país está regresando de vacaciones, o sea, la peor fecha posible. Iba a ser sábado por la mañana, nos iban a abrir el registro especial para el evento, todo, ya estaba puesto. Estuvieron por ahí varias personas involucradas, muchísimas personas de ONGs, personas de la política, algunas candidatas, o sea, había mucha gente involucrada, ¿no? Por ahí fue que se empezó a ver la necesidad de elegir el orden de los apellidos, no nada más para las madres lesbianas, sino en general para todas las familias. Y había un diputado que estaba muy interesado en el tema, ¿no? Entonces había mucho seguimiento a nosotras. Y entonces íbamos muy seguido al juzgado a tener reuniones con el director del registro civil y todo dando el seguimiento. Oye, faltando unas horas para que se lleve a cabo el evento, con todas las invitaciones entregadas, con la prensa ya avisada, con todo, nos cancelan el evento. Nos dicen que ya no. O sea, había familias que en el momento... Espérame, Ana, ¿quién cancela? Nos cancela el registro civil. Nos dice que no se va. El director del registro civil en el 2012, que luego googleen quién fue,
porque no tengo el nombre a la mano, dice, esto no va a suceder en mi ciudad. Exacto. Y entonces, bueno, o sea, estábamos en drama, porque te digo, había familias que en ese mismo momento que estaban cancelando, se estaban subiendo al avión para llegar a Ciudad de México. Pues al final ya se negoció por ahí que sí se les pudiera dar la atención, por lo menos a 2 de esas familias que venían de otros estados, que nada más iban a... 12-22, o sea, el 10%. Exacto, para que se les atendiera el sábado, pero súper privado, debajo del agua, que nadie supiera. ¿Quién puso el freno de mano, Ana? Dinos el nombre y el apellido, porque en este mes vemos a todos la derechiza con su banderita de Pride y del orgullo, y por un lado usan la bandera y por otro lado están legislando y haciendo acciones contrarias a la diversidad. Dicen, Shosh, que se dice el pecado, no el pecador. Tengo conflicto de intereses. Ok. Nos vamos a evitar el conflicto de intereses, pero sí quiero que nuestras amigas y amigos de Sinvergüenza prendan mucho las alertas, porque no, en inglés el término es rainbow washing, es decir, le ponen esta pintadita de arcoíris y entonces vemos los logos de las empresas, los logotipos de los partidos políticos, las redes sociales de la extrema derecha, y todo parece que es muy amoroso y cero discriminador. Y pasa el mes del orgullo, acaba el 1 de julio, todo el mundo se le olvida que es aliado y vuelven a las cosas. Yo cierro este paréntesis y regreso a tu narración. No quiero hacer ningún conflicto de intereses, pero sí quería hacer notar eso. Justo, la situación es que era fuego amigo, es decir, era una persona dentro del movimiento LGBT que en ese momento no veía la necesidad. Y por ahí se comentaba que probablemente fuera un capricho jurídico de las madres lesbianas, que no queríamos llevar el camino de la adopción, que nos queríamos ahorrar el dinero, el trámite, no sé. Pero es que no se entendía que no era lo mismo, que una adopción es otro trámite. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es principalmente que para que te hagan una adopción, la criatura no nació en el seno de tu familia. Entonces, el Estado se tiene que asegurar que tú eres una persona capacitada para criar a esa persona. No te pueden dejar a un niño, niña, una infancia en tus manos sin saber que eres una persona con las capacidades de crianza. Entonces, te hacen exámenes psicológicos, psicométricos se llaman, te hacen exámenes socioeconómicos, van a tu casa, ven que sí tengas los espacios. Es decir, el Estado ve y dice, esta persona puede maternar, puede paternar o no. Y además les recuerdo el programa de la semana pasada que hablábamos de los deudores alimenticios. Ahí no hay un Estado que diga este sí puede y este no. Exacto. Y la verdad es que en circunstancias regulares, no voy a usar la palabra normales, en circunstancias regulares, las criaturas nacen en todo tipo de familias. Es decir, si tienes o no tienes agua potable, nacen. Si tienes o no tienes comida, nacen. Si tienes o no tienes los recursos, nacen. Y si tienes o no la salud mental necesaria, también nacen. Entonces, de acuerdo al artículo 4 constitucional, tú puedes elegir en qué momento, en qué forma, en qué circunstancia, dónde, cuándo, cómo, con quién, todo. Tener a tus hijos, hijas, hijes, ¿no? Y decir que el Estado tiene que venir a regular que una familia diversa pueda ejercer la patria potestad de los hijos, hijas, hijes que ya forman parte del seno familiar, pues es tremendamente ofensivo. Entonces, no es ofensivo, Ana. Si me permites, creo que también es muy peligroso. Sí. Porque hace muchos meses, aquí en Sinvergüenza, hablábamos de la extracción de bebés en España, ¿no? Más de 350,000 bebés desaparecidos en manos del Estado, la Iglesia, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo aquí Carolina Escudero. Y yo me imagino utilizando este modelo de adopción para quitar a las infancias del seno familiar donde nacieron y donde están siendo bien cuidados. Totalmente. No solamente es ofensivo, es muy peligroso. Es terrible. O sea, ponte a pensar como por qué
se tiene que garantizar que nosotras las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans debamos de tener una salud mental bajo ciertos criterios normativos en los que además sabemos que no cabemos para poder ejercer la crianza, o porque nosotras tenemos que tener mayores ingresos que otras familias para poder ejercer la crianza. Ahora bien, en el caso particular de mi familia, la madre de mis hijos ya había puesto un embrión, o sea, puso su material genético. Lo único que pasó es que en lugar de gestarlo en su cuerpo, se gestó en el mío. Ella ya era madre de su hijo. Entonces, lo único que necesitábamos es que el Estado dijera, sí, cierto, sí eres madre de tu hijo, pero también la señora que lo gestó, o sea, las dos son madres. Es lo único que necesitábamos. Y el otro, pues yo lo gesté, pero lo estoy compartiendo con ella porque con ella hice el plan, elegimos al donante, escogimos todo, o sea. Hay un proyecto de vida aquí. Exacto, entonces las dos estamos teniendo este proyecto de crianza compartida. Entonces ella bromeaba mucho y decía que no la dejaban registrar a su primogénito y su hermano gemelo. Porque pues sí, efectivamente tenía a su primogénito y el cuate que le venía acompañando, que era el tipo, ¿no? Muy bíblico además. Bíblico todavía, se llama Santiago y Santiago significa el gemelo. Pero esa fue coincidencia porque no teníamos tanta conciencia del tema. El punto es que pues ya seguimos con estos trámites y nos decían que no estaba bien, que era un capricho jurídico de nuestras familias. Y nosotras decíamos, no, que no lo es, que entiende. Oye, ya, desesperadas aplicamos todo. Y en una última junta en la que estuvimos Aleli Ordóñez, una persona importante de la política, la mamá de mis hijos y yo, nos acompañaron nuestros gemelos, que en ese entonces ya tenían 6 años, y ya uno de ellos le jala el pantalón y le dice, oiga, señor, ¿entonces sí me voy a poder apellidar como mi mamá? Y el hombre así como, bueno, o sea, ya no sabía qué decir, pero bueno, al final sí se pudo, y nos dieron fecha para el lunes siguiente, o sea, nada más nos movieron la fecha 3 días, y fue avisar a todo el mundo que siempre sí, que le cayeran, que se movía del sábado al lunes, pero nos pidieron eso, a puerta cerrada, total discreción, sin medios. O sea, por un lado te dicen, haz un gran borlote, y por otro lado, cállate. Sí, porque una cosa era posicionar al gobierno como un gobierno incluyente con respecto a matrimonio igualitario, que en ese momento era un tema importante, y otra muy diferente, hablar de que nos iban a dejar ser madres de nuestros hijos e hijas. Entonces, bueno, pues por supuesto que sí era un tema bastante álgido porque todavía había mucho miedo de dónde sacábamos las lesbianas a nuestros hijos, hijas, hijas. Y esa era otra cosa, como que no les era claro que nosotras no íbamos a ir a invadir las instalaciones del DIF para abducir criaturas. No, o sea, la mayoría de las lesbianas traemos un útero y a un gran porcentaje nos da por utilizarlo, por gestar a nuestros propios hijos e hijas. Entonces, pues si ya viene la maquinaria y la quieres usar, no tienes ni que preocuparte de dónde están saliendo las criaturas porque pues eso lo viste en anatomía de 6º año. Entonces... Bueno, en tu manual para docentes tienes un capítulo muy chistoso que es de dónde vienen las infancias, ¿no? Así como, no es de la cigüeña de París, queridos amigos y amigas. Exacto. Las que tienen mayor poder adquisitivo, pues obviamente se los mandan a hacer. Y ese es otro tema, porque no lo vemos, pero es una forma de discriminación, porque a las parejas heterosexuales el Estado sí les provee reproducción asistida cuando no hay posibilidad de quedar embarazadas. Entonces, pues para nosotros de pronto hasta resulta simpático el hecho de tener que juntar lo equivalente a una camioneta del año para poder tener un hijo o una hija y a lo mejor no quedar embarazada, porque son intentos más intentos más intentos. Es más, mira, ya eso te estoy hablando yo hace
15 años cuando tuve a los míos. En la actualidad ya las clínicas de reproducción asistida te venden hasta paquetes con seguro. Tú pagas esta cantidad y tienes hasta 3 intentos, y si no quedas embarazada con un porcentaje extra, lo vuelves a intentar, y mira, te sacamos óvulos hasta que ya no te queden, te adelantamos la menopausia a los 34 años, pero tú quedas embarazada. O sea, entonces hay de todo ya, pero no está bien, ¿sabes? Porque tenemos un tema también con los donantes. Para que todos estos tratamientos sean posibles, estamos hablando de donantes anónimos. Pero si tú eres una lesbiana promedio, pues tú seguramente serás población precarizada. Entonces, probablemente no tengas tanto poder adquisitivo y vayas a recurrir a una inseminación casera. Y una inseminación casera significa pedirle a un conocido o a un desconocido que te done su esperma en un frasquito esterilizado, de Gerber de preferencia, para que se vea chulo el bebé. Para que te salga rechonchito. Y para que salga bonito. El punto es que te hacen tu donativo, tú te regresas a tu casa y te lo aplicas, ya sea tú sola o con tu pareja, de preferencia con orgasmo de por medio, para que la cuerpa haga su trabajo y se absorba bien el material. Y entonces, pues se puede generar el embarazo o no. Y así puedes tener los intentos que tú necesitas. Eso normalmente no te cuesta más que los 20 pesos del botecito y a lo mejor los 20 pesos de la cánula con la que te lo estás aplicando. Hay varios métodos, o sea, hay quienes usan la jeringuilla pequeña que se usa para la insulina sin aguja. O sea, de verdad me da mucha pena tenerlo que reiterar, pero sí se tiene que informar, es sin aguja. También se puede usar la grandotota, la que es como para vacas o para rellenar pavos. Pero esa, pues, o sea, realmente funcionan las dos. Hay quien ya lo hace por vicio, pero es lo de menos. El punto es, tú te inseminas, pero sabes quién es el donante. En la mayoría de los casos, porque también tú le puedes pedir a una amiga que haga la triangulación y sea ella la que vaya y busque al donante, tú nunca lo conoces, el donante nunca te conoce y nadie sabe que se generó el embarazo. El punto es que te embarazas, vas al registro y el registro civil, pues ya ves, te ve con reproche y te dice cosas como, ¿y quién es el papá? Esto ya no sucede tanto en Ciudad de México, pero por extraño que parezca, sí sucede en otros estados del país. Por ejemplo, tengo casos comprobados de Michoacán y de Jalisco donde les piden una hoja que compruebe que los hijos, las hijas, les hijes fueron por reproducción asistida en clínica con donante anónimo para poder registrar con los apellidos de las dos madres. ¿Es esto legal? Pues yo considero que no. No, porque de acuerdo, volvemos al punto, de acuerdo al artículo 4 constitucional, tú puedes elegir cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué. A ver, Ana, se nos empieza a acabar el tiempo y tengo varias preguntas. Va. Estamos en junio del 2022. Ajá. Por supuesto, estamos transmitiendo esto desde la Ciudad de México, una ciudad increíble, yo creo, en el resto del país. Una ciudad que ha sido vanguardia en muchos temas, sobre todo en temas de diversidad. ¿En dónde estamos hoy socialmente con el tema de las familias lesbomaternales? ¿Y qué nos falta por exigirle a las autoridades y a la sociedad? Socialmente, en algunos lugares estamos ya bastante bien porque pues no somos moda y como dices tú, está el rainbow washing, el pink washing, que nos dice que pues está bonito tener a tu mejor amiga lesbiana y pues hay que hablarles bien, ¿no? Hay que ser incluyentes. Pero en muchos ámbitos sigue habiendo mucho desconocimiento, mucha discriminación, como te digo, sigue habiendo espacios públicos donde se supone que las reglas son otras y aún te siguen diciendo situaciones como eso al juez no le gusta. Sé de un juzgado en específico donde al juez no le gusta tener que ver con matrimonios igualitarios, por ejemplo, en Ciudad de México. Hay que ir ahí y casarse. En Ciudad de México todavía te pueden pedir en el lugar de juegos recreativos que por favor no te estés besando, porque pues
O sea, no es lo mismo las parejas hetero que las parejas LGBT. Bueno, dilo con nombre y apellido, el gran escándalo Six Flags hace 3 meses. Sí, que fue en diciembre. En diciembre, hace 6 meses. Ajá. También en enero, en el barrio chino, frente a la Alameda, golpearon a una pareja de lesbianas. Ni siquiera se estaban besando, simplemente por estar juntas. En la Roma, en la Narvarte, ha habido en los últimos 4 meses al menos 3 casos de parejas de hombres gays golpeados, varias parejas de mujeres lesbianas, corridas de los espacios de ingerir alimentos, restaurantes, cafeterías, demás. Un caso terrible, terrible, terrible a principios de año también, el feminicidio, lesbofeminicidio de una pareja de madres lesbianas en Chihuahua. Entonces, como esto todavía vemos que hay gente que no acepta, que sigue siendo violenta, que nos sigue exponiendo a situaciones terribles de vida. Y bueno, en nuestro cotidiano, simplemente si tú vas al ginecólogo, a la ginecóloga a pedir servicio y tratamiento, la gente asume que tú eres heterosexual. Y entonces te empiezan a dar recomendaciones y tratamientos para una persona heterosexual, sin preguntar cuáles son tus prácticas, sin saber en realidad si tú necesitas o no eso, y muchas lesbianas por pena se callan. En las escuelas únicamente se habla de sexualidad heterosexual y no se le da información completa y suficiente a las infancias para saber que tienen derecho a más y que pueden vivir libremente su orientación sexual, su identidad y su expresión de género. Y por supuesto, todavía tenemos vigente de estas mal llamadas terapias de conversión, o sea, las ECOSIG, ¿no? Los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género. ¿Son ya ilegales en todo el país o solamente en la ciudad? Perdóname. ¿Ya son ilegales en todo el país o solamente en la Ciudad de México? Son ilegales en la Ciudad de México y me parece que otros 9 estados. La situación está así. Ahorita matrimonio igualitario es posible en 28 de los 32 estados. Adopción es posible en 15 de los 32 estados. Lo que es registro es posible en 20 de los 32 estados. Y reconocimiento tanto de infancias, hijos e hijas de madres lesbianas, como de infancias trans, es posible en aproximadamente 6 a 8 estados. Entonces, pues vamos poco a poco, pero vamos. A ver, querida Ana, me encantaría seguir conversando contigo porque tenemos como 37 temas que vienen alrededor. Si hoy un par o más, porque además nos faltó hablar de que podemos tener 3, 4 mamás, ¿no? Y todas estas composiciones familiares que abonan muchísimo a la estabilidad emocional, y yo incluso podría decir económica de las infancias, ¿no? Porque hay más adultos cuidando y maternando y criando, y me parece que es una muy buena idea. ¿Qué hacen las personas diversas y de la diversidad hoy que nos están escuchando y quieren criar y que, como tú dijiste, les pulsa el útero a las que tienen útero y les punzará alguna otra cosa a quienes no lo tengan? ¿Qué tienen que hacer hoy para poder criar desde la legitimidad del Estado también? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A ver, pues paso a paso informarse, por supuesto, porque como bien dicen, saber es poder. Entonces hay que conocer muy bien tus derechos, tienes que saber muy bien cuáles son las legislaciones de tu localidad para saber cuáles son los alcances. Y si todavía no se puede que registren a tus hijos o tus hijas con los apellidos de los 2 padres o las 2 madres principalmente involucradas, entonces pues hay que lucharlo, hay que pelearlo. En algunos lugares hay que meter amparos. Entonces, por eso es bien importante saber para que no termine pasando como muchas que dicen, mejor lo registro como madre soltera y luego viajo para que se haga reconocimiento, pero luego ya no se puede, pero tal, que es mucho conflicto. Por otra parte, todavía tenemos una deuda legislativa con el tema de la múltiple parentalidad. Ya es biológicamente posible
que haya 3 personas involucradas en la producción, digamos, de un ser humano. Puede haber 2 óvulos combinados con un esperma y entonces ya tendríamos una triple parentalidad. Si la triple parentalidad es posible desde lo biológico, entonces también debería ser posible desde lo legal. Ahora bien, muchas familias están conformadas con el paso del tiempo de formas diversas, ¿no? Por ejemplo, mi actual pareja estuvo casada con un señor. El señor desapareció. Y ahora yo soy la otra mamá de sus hijos. Pero el Estado no protege el vínculo entre los hijos de ella y yo. Y si algo les pasa, los tengo que llevar al hospital o lo que sea, yo soy una desconocida ante las leyes. No puedo velar por ellos, no puedo cuidarles. Y si yo de pronto me enojo y me quiero ir, tampoco nada me obliga a darles una pensión. Ahora ellos van a cumplir 18 años, serán personas mayores. ¿Qué va a pasar cuando yo sea una viejita, una persona adulta mayor que necesite cuidados y ellos ya me quieran desconectar porque ya estoy dando mucha lata y tienen el derecho a hacerlo? Pues no pueden porque el Estado no va a reconocer nuestro vínculo. O bueno, pon tú que sí me quieran salvar la vida y autorizar que me cambien un corazoncito, un pulmón, un algo. Tampoco pueden hacerlo, no pueden autorizarlo porque legalmente no somos nada. O sea, yo tengo aparte a los otros 2 que yo parí, pero pues nunca son... Eso se la banca, pero estas 2 criaturas. Es un tema fascinante. ¿Tú crees que esta deuda legal y estos vacíos legales se logran cerrar, estas brechas, en un corto plazo? Mira, no sé si en un corto plazo, pero yo espero en un mediano plazo y estamos trabajando duramente en ello. Sí estamos, pues por lo menos haciendo el trabajo del lobby de la sensibilización para irlo poniendo en el corazón de nuestras personas legisladoras, que es bien importante que lo interioricen y que sepan que no nada más están legislando para las familias heterosexuales que viven de forma, no sé, como Televisa pretende, sino para todas las familias, que somos de muchas maneras y nos conformamos, pues cada quien con vínculos amorosos mucho más allá de lo consanguíneo. Muy bien, Ana, nos quedan pocos minutos. ¿Tienes alguna reflexión que quieras compartir con quienes nos han escuchado hasta este momento? Mira, a mí hay una reflexión que me gusta compartir siempre y es recordarle a la gente que es muy importante la visibilidad, nombrarnos, decirnos, sabernos, yo soy lesbiana y decirle al mundo soy lesbiana porque lo que no se nombra no existe. ¿Okay? Entonces es bien importante ir siendo visible, decirle al mundo cuáles son nuestras necesidades. Tenemos por ahí un dicho popular que dice que tanto que no es visto no es adorado. Entonces, pues hay que dejarse ver, ¿no? Las familias lesbomaternales necesitamos dejarnos ver para que en todos los espacios, todas las instituciones conozcan nuestras necesidades. Así pues, las instituciones escolares, las instituciones médicas, las instituciones gubernamentales y demás sepan que las familias lesbomaternales existimos y necesitamos ser tomadas en cuenta en todos los ámbitos, que nuestros hijos, hijas, hijes aquí están y no nos vamos a ir a ninguna parte, o sea, vamos a estar aquí. Pues si aquí estamos y somos, ¿qué les vamos a hacer? Pues muchísimas gracias, Ana de Alejandro, fundadora de la Red de Madres Lesbianas, coautora también del Manual para Docentes. Si ustedes tienen dudas, ahí abajo en la pantalla está la liga, métanse, vean el manual, eduquémonos todos como sociedad hasta que la dignidad se nos haga costumbre, querida Ana. Sí, muchísimas gracias de verdad por esta invitación, Shosh. También quiero agradecer muchísimo a Eric King, a Miguel Carlo, a todo el equipo de Radio 13 Digital que hace que Sinvergüenza sea posible. Estamos en todas las plataformas, Ana, ayúdenos a compartir. Estamos en Facebook, en YouTube, en Deezer, en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast. Estamos en todos lados. Radio 13 está presente, ayudándonos a conectarnos con nuestra luz. Muchísimas gracias. Yo soy Shoshana Turquía. Muy buenas tardes.